Antes de la charla, yo siempre digo que en una charla uno no solamente se debe ir con lo académico, sino con lo que ese expositor en sus ratos, entre comillas, libres hace. Personalmente leo, me gusta mucho, y este libro lo recomiendo, junto con los otros dos libros que por lo menos yo le he leído a él. Este es un señor muy joven, israelí, un historiador, que ahora está marcando la pauta, por lo menos lo ve uno en charlas TED, en el ranking de los mejores y de los bestsellers mundiales, de Animales a Dioses, Homo Deus, y este es el último que él sacó. Y de pronto busqué en Google, no hice mucho esfuerzo, busqué en Google como frases que Google tiene de ese libro, que yo ya había leído, y eso es lo que les voy a ir compartiendo, que me parece importante. Empezamos con cuidado paliativo, porque mi tema es cannabis en cuidado paliativo. Y no puedo hablar de cuidado paliativo sin que tengamos el punto de arranque, que el punto de arranque es la definición. Esta es la última definición, la más aceptada. En el 2002 la OMS la publicó, sigue siendo válida. De ahí quiero que miremos varias cosas, porque es que el enfoque de la charla está basado en cuidado paliativo. Cuidado paliativo se interesa es en el alivio del sufrimiento y en el alivio de síntomas. Para nosotros lo importante es que la persona se sienta bien y esté con bienestar, independiente de que eso que estoy haciendo tenga o no tenga mucha evidencia. No estoy diciendo que no haya que buscar la evidencia, pero como vamos a ir viendo en la charla, tener evidencia en medio del sufrimiento y en el poco tiempo de vida que queda, a veces hacer medicina basada en la evidencia no es fácil. Es más, en cuidado paliativo se está proponiendo que medicina basada en la evidencia sea con unos parámetros diferentes a como se hace en el resto de las enfermedades crónicas. Y la otra cosa que quiero resaltar de esa definición, que tiene mucho que ver con el bienestar, es que no solamente hablamos del paciente. En cuidado paliativo es imposible separar paciente y familia. Entonces, todo lo que le sirva al paciente probablemente le va a servir a la familia, y al revés. Todo lo que le sirva a la familia, lo que le dé paz y tranquilidad a esa familia, lo más probable es que le genere paz y bienestar en el paciente. Y ese es el espíritu de la charla. Lo último que no quiero dejar pasar es que antes las definiciones de cuidado paliativo siempre hablaban de dolor, manejo del dolor, el alivio del dolor, y como ustedes ven en la definición también nos interesa mucho todos los demás síntomas que no son dolor, los síntomas psicológicos, los síntomas sociales, los síntomas espirituales. Como ya les dije, no soy experto, soy un curioso. Entonces, ¿qué preguntas habrá que hacerse que yo quisiera resolver, que a mí me queden claras como punto de partida, y espero que para ustedes también? La primera pregunta es, ¿realmente los cannabinoides en cuidado paliativo son efectivos? ¿Y qué tan buenos y seguros son para manejar síntomas de cuidado paliativo? Lo segundo, porque me lo pusieron en el tema. Yo a Paola le dije, ¿por qué a mí? Porque usted es el que trabaja con cáncer, pero yo no soy oncólogo. Pero bueno, ¿qué hay de pacientes o qué hay en el mundo de pacientes con enfermedades oncológicas y cannabis como tratamiento oncológico? Y tercero, ¿qué debo yo esperar como paliativista en un paciente que empecemos a trabajar con el cannabis en cuanto al manejo del dolor y los otros síntomas que ustedes vieron que son igual de importantes? Entonces lo primero que hice fue, busquemos si hay paliativistas en el mundo que están trabajando con cannabis. Y me encontré esta entrevista, esta es una encuesta que hicieron en este journal, donde entrevistaron a casi 426 personas directamente involucradas con cuidado paliativo. Ustedes ven ahí, la mayoría eran médicos, especialistas en cuidado paliativo. Esto es una entrevista en Estados Unidos. Enfermeras, gerontólogos, oncólogos, y es muy interesante ver que en esa entrevista lo que querían los investigadores era ver si había diferencias en la práctica y en la experiencia de estos profesionales si vivían en estados donde la marihuana o el cannabis era aprobado, bien sea para parte médica, bien sea como recreacional,
o si usted está en un estado donde no hay ningún tipo de aprobación. Y les hicieron 3 preguntas. ¿Qué tanto piensa usted que le puede ayudar el cannabis en el manejo de sus pacientes paliativos? En varios síntomas o en varias situaciones: cuidado al final de la vida, en sufrimiento emocional, delirio, no agitación, irritabilidad, manejo del sueño, apetito, náusea y dolor. Así va a ser la entrevista en esos tópicos. Me interesa que simplemente miremos, ahí pues no quiero distraerlos, básicamente cojamos siempre las 2 primeras barritas de izquierda a derecha, que son generalmente las que no están de acuerdo, los que creen que no sirven o que piensan que no les ha ayudado. Si ustedes miran, la mayoría de los paliativistas piensan que el cannabis puede ayudar en cualquiera de esas situaciones. La segunda pregunta era, bueno, si usted cree que eso ayuda, ¿usted piensa que el cannabis es igual o mejor que los tratamientos convencionales de los que usted dispone normalmente? Y si usted mira, si ustedes miran hacia el lado izquierdo, están, vuelvo y repito, los que no estaban de acuerdo, y seguimos viendo que la mayoría, por encima del 50%, piensan que es más efectivo, generalmente para dolor, náusea, apetito y algo del sueño y el sufrimiento emocional. Y la última pregunta que les hicieron fue en cuanto a seguridad. ¿Qué tan seguro cree usted que es el cannabis comparado con los tratamientos convencionales, o qué tantos efectos secundarios? Y lo mismo, la mayoría de estas personas que trabajan en Estados Unidos en cuidado paliativo piensan que el cannabis es mucho más seguro, o por lo menos igual de seguro que los tratamientos convencionales, y vuelvo y repito, tanto para dolor, náusea, apetito y sufrimiento emocional. ¿Qué conclusión podemos sacar? O que yo empecé a decir, muchos paliativistas están trabajando con cannabis y yo no sabía. Y me encontré estas conclusiones de ese artículo o de esa investigación. La mayoría de ellos reconocen la utilidad, pero todavía aún, que ya saben que es útil, saben, están en estados que les permiten, porque ya está legalizado, casi el 50% estaban en estados que eran legalizados, todavía no prescriben de una manera frecuente como debería ser. Lo otro que descubrieron es que la gente que trabajaba en estados que permitían el uso legal de la marihuana, bien sea recreacional o medicinal, esas personas eran más proclives a investigar y a formular este tipo de producto que los que no. Y lo otro, obviamente, que es parte de lo que decían ahora en la inauguración del evento, pues entre más eventos científicos tengamos y más nos capacitemos, pues para todos va a ser mucho más fácil. Esta es la primera frase del libro. El libro es interesantísimo. Como vieron el título, 21 retos para el siglo XXI. Este señor se atreve a decir que en el 2030, si nosotros no estamos convencidos, si no sabemos nada si no tenemos el dominio de esas 3, infotecnología, nanotecnología y biotecnología, nosotros vamos a ser irrelevantes. Y él define la irrelevancia como, en este momento piense usted en una lombriz de tierra. Usted sabe que existe, pero en este instante para usted esa lombriz da lo mismo. Él dice, para las élites que tengan el poder en ese momento y tengan acceso a todo esto, los que no tengamos el acceso vamos a ser absolutamente irrelevantes. Él se atreve a decir que viene una nueva humanidad, ya no un Homo sapiens, sino que los que tengan ese acceso van a ser una nueva humanidad, y los que no lo tengamos quedaremos, como él dice, como aves de corral o mascoticas. Lo segundo que me pregunté es, bueno, ¿qué hay en el mundo? Y no busqué en Estados Unidos, dije, ¿qué hay en Europa? Que sabemos que muchas veces se contraponen, y más en cuidado paliativo también, la visión respecto a algunos medicamentos. Carlos ya les habló del EFIC, que son los capítulos europeos de dolor, y miren este artículo que me parece interesante. Si ustedes miran, en Europa, el tetrahidrocannabinol y el cannabinol spray, que es autorizado para manejo de espasticidad refractaria en esclerosis múltiple, en 21 países, pero solo hay reembolso
solo reconoce la seguridad social en 10 de ellos. El dronabinol, solo 3 países de Europa lo tienen aprobado para náusea y vómito post-quimio o refractario, un solo país para estímulo del apetito por HIV, ninguno lo tiene aprobado, ninguno hace reembolso para estas indicaciones. Como nos dijo el doctor Restrepo ahora, Alemania lo aprobó el año pasado para todas las indicaciones de dolor y cuidado paliativo, pero no da reembolso. Y la nabilona, que es el tetrahidrocannabinol sintético, solo en 4 países está aprobado para náusea y vómito para quimio. En esos 4 está reembolso. El cannabis médico, ya la parte, el cannabis natural médico, no hay una reglamentación ni hay algo que pueda determinar, igual que los otros productos, como una política europea. Por lo tanto, los capítulos europeos del manejo del dolor dan estas recomendaciones. Dice, y es real, como se los decía ahora, tenemos que ser científicos. Mientras no tengamos una mejor evidencia, pues hay que ser cautelosos. Ser cautelosos no quiere decir tímidos, como nos decía ahora el doctor Carreño, ni tener miedo. Es ser cautos, prudentes. A mí me gusta más esa palabra, prudencia. En Europa solo el médico es el que está autorizado para prescribirlo. Esto es muy importante, la brecha que hay entre la sociedad y la necesidad de la sociedad y la presión social y las respuestas que da la sociedad científica. Y lo digo ¿por qué? Porque es que la ciencia es universal, la verdad es universal y la verdad nos llega a los que estamos con curiosidad y con ganas de ayudar de muchas formas. Hay que empezar a oír lo que el doctor Carreño nos decía ahora. ¿Por qué las personas desde antes con los emplastros? ¿Por qué la gente duerme mejor cuando usa las goticas? ¿Por qué he tenido pacientes que me dicen, vea doctor, yo me fumo 2, 3 aspiraditas y tengo mejor efecto que cuando me tomo las gotas que usted me manda? Yo no puedo decir que ese es un bruto, ¿cómo se le ocurre decir eso? Si yo soy el médico, no, ahí hay algo. Ahí ese señor me está mandando un mensaje que me está diciendo, abra los ojos a algo que puede ser o igual o mejor que lo que usted está haciendo. Y lo último que me parece muy interesante y que obviamente pues nos va a dar las bases para ser mucho más prudentes y poder hacerlo bien, es que Europa directamente en su agencia regulatoria ya tiene una encuesta directamente para recoger efectos secundarios y hacer lo que llamamos farmacovigilancia. Hablando de generalidades, no me voy a demorar mucho. Lo primero que yo tengo que saber como paliativista y me gustó mucho es que, como nos decía la doctora Paola, tenemos 2 receptores de endocannabinoides. El principal y el más abundante es el CB1 y el CB1 no está en el centro respiratorio. Entonces yo ya no tengo ese gran miedo y esa gran cosa que con los opioides todos hemos manejado, ¿cierto? Es que, y existe, es real, la depresión respiratoria por opioide existe. Lo que pasa es que no debería existir en la medida en que sepamos usarlo, pero existe. Con estos productos no tenemos ese riesgo. Lo segundo, como son receptores que están repartidos en muchos órganos y tienen muchas funciones, la recomendación que se está dando es que puede llegar a ser hasta más seguro en ancianos. Recuerden que tenemos el problema de la depuración renal, el funcionamiento hepático y los endocannabinoides y los receptores de endocannabinoides parece que son muy generosos con estos órganos. A todos los que nos gusta la ciencia, entonces, bueno, danos el NNH, danos el NNT. Este es el NNH que se está manejando. Dice, más o menos hay que tratar 8 pacientes para que a uno le vaya mal y con riesgo alto. Pero recuerden, la evidencia es débil, o sea, no es un número que ya tenemos que llevarnos. Algo que me gustó también de ellos es que no actúa mucho con el citocromo 450, que muchos de nuestros analgésicos, antipsicóticos, neuromoduladores actúan. Entonces los cannabinoides no vamos a tener esa dificultad que tenemos con los tricíclicos, con la carbamazepina, cuando la unimos con otros, la fluoxetina, con otras sustancias. Parece que sí, hace una interacción con estas CYP, la 3A4 y la C19, entonces vamos a tener que tener cuidado cuando suministremos simultáneamente fentanil y tricíclicos porque les aumenta la vida media.
Pero lo interesante, y lo atreven a decir estas publicaciones, es que definitivamente el cannabis no tiene interacciones con la mayoría de los medicamentos más comunes que usamos. Ya lo dijimos, la visión con la que nos debemos acercar a estos productos es una visión científica. Busquemos medicina basada en la evidencia, pero con generosidad, como lo hacemos en cuidado paliativo. Y algo que es muy interesante, el 70% de los RTCs de los que estamos sacando la mayoría de nuestros datos no tienen más de 3 años. Obvio, el boom de la legalización de estos productos en el mundo no lleva más de 10 años. Entonces no podemos pretender tener investigación de calidad y seguimientos a más de 5 o 10 años. Apenas los vamos a ver nosotros en unos años. Lo otro es que la evidencia es dispersa. Ojo con eso, ¿sí? Lo que decíamos ahora, ni tanto que queme ni tampoco que no alumbre. ¿Sí? Los cannabis sirven para todo. Y eso salen todos los productos, salen todos los canales de televisión, la radio, periódicos, ahora para todo. Y ya sabemos que en medicina lo primero que le hace sospechar es cuando algo le dicen a uno que sirve para todo. ¿Qué se recomienda de manera científica? Por ahora, si lo queremos hacer así estrictamente científico, hay que empezar a verlo como un coadyuvante. Eso ya es mucho. Y en cuidado paliativo vamos a ver que es mucho tener coadyuvantes que ayudan. Realmente no hay ni una sola guía que nos hable de que sea primera línea o primer uso de un producto de cannabis, todavía no. Pero, vuelvo y repito, cuando ya trabajamos en cuidado paliativo pensando en el alivio del sufrimiento, yo me puse a pensar cuánto de lo que yo hago tiene evidencia. En estos días, hace 2 años, perdón, todos saben de la escalera analgésica, salió toda una revisión sobre la escalera analgésica que lleva más de 30 años en el mundo, que todos hablamos de la escalera, no hay una evidencia de que diga que sirve, pero es lo que tenemos y es lo que hacemos. Entonces, si desde ahí ya partimos, yo no podría usar la escalera analgésica, yo no podría usar los opioides para disnea, yo no podría usar, no, pues es que evidencia en cuidado paliativo para alivio del sufrimiento en personas que van a vivir de 2 a 3 meses, empezando que medicina basada en la evidencia, un estudio que te lleve a 1 mes o a 2 meses es de poca calidad. Ese es el problema que tenemos en cuidado paliativo. Y lo otro es que nosotros no podemos caer en creer que es lo mismo, ¿cierto? Cuando hablamos de estos productos de manera recreacional y cuando se habla de manera científica. Y lo pongo de similar a opioides porque en todos los artículos que consulté hablaban eso. En los años 80, a mí me tocó, cuando empezábamos a formular las gotas de Galán, que tenían morfina en ampollas, porque aquí no nos llegaban gotas, sino que las hacíamos en el San Vicente, que eran las ampollas de morfina con gotas de hidraz y un poquito de brandy porque el alcohol mejoraba la absorción. Los médicos del San Vicente nos decían que éramos los drogadictos del hospital. O sea, que se empezara a formular opioides a pacientes terminales, eso es una cosa casi antiética. Ahora estamos en lo mismo. Y como decía el profe Carreño ahora, hay que empezar a perder ese miedo y lanzarse. ¿Sí? Que nos digan los cannabinoides o los que promueven el cannabis. No estamos buscando promover el cannabis, así como en ese tiempo lo que buscamos era que la gente no le doliera. Que cuando tuvieran un cáncer avanzado y mandábamos las gotas de Galán, lo que nos interesaba era que la gente nos dijera, me duele menos. Obviamente la ciencia ha avanzado mucho y ya sabemos que hay otras alternativas y otras opciones. ¿Qué piensa la gente? La gente usa el cannabis, ya no los médicos. Este es un estudio que también se hizo en la Universidad de Alberta. Cogieron pacientes, los entrevistaron, les mandaron una entrevista por correo y los pusieron a contestar. Y me llamó la atención 2 cosas, para no demorarnos. Perdón. Menos de 6 meses, el 36% estaban usando cannabis, pero vean, más de 5 años, el 33% llevaban usando productos con cannabis. Y cuando ya miran la tabla, cuando nos ponen la tabla 3,
qué pensaba la gente, por qué lo usaba, cómo lo usaba. Llama la atención muchas cosas, pero grande, la gente cree en el cannabis, lo usan porque les sirve, pero no le cuentan al médico. Y ni siquiera lo ponen en consideración con el médico porque los van a regañar o que el médico les va a decir eso no es así. Me llamó también mucho la atención, la mayoría cree que el cannabis puede ser dañino para el cuerpo, pero lo usan. Entonces ahí hay algo, ahí hay un mensaje, yo diría subliminal para nosotros que queremos trabajar en ayudar a la gente. Si la gente está usando algo es porque eso está sirviendo más de lo que nuestras revistas científicas nos están mostrando. O hay un error en nuestra aproximación metodológica, 1, 2, o apenas estamos empezando, o 3, quien está haciendo los artículos y escribe tiene algún sesgo. Entonces eso hay que pensarlo, porque es que, como decía Facundo Cabral, coma hierba, millones de vacas no se pueden equivocar. Eso decía Facundo, habrá que preguntarle cuál hierba decía él. Esta es otra frase que me llama mucho la atención de este señor en ese libro, y él lo repite mucho. Él dice, vamos para una era de oro, con todo lo que se viene, pero no olviden esto. Algún estúpido hundirá el botón rojo y entraremos a una catástrofe nuclear, en una catástrofe económica. Y la pongo porque realmente uno a veces cree que es muy avispado, pero no, esto siempre nos va a rondar. Tenemos que estar atentos a nuestra propia estupidez. ¿Qué dicen las guías? La guía europea, la guía NICE de Inglaterra, la guía de dolor neuropático de la IAPS, que es la Asociación Internacional de Estudio del Dolor. Realmente la recomiendan, todos lo vimos, dolor neuropático crónico, pero que por favor individualicemos. Para náuseas y vómitos refractarios el NNT es de 6 y para vómito es de 8. Hay que tener esto con pinzas, por favor. Algunos RTCs muestran efectos indeseables, no son primera línea y tenemos que saber que estas sustancias pueden ser pronáuseas o proeméticas per se. Para trastornos del afecto, se sabe que el cannabis puede ser ansiolítico, soporífero, sedante. Hay estudios que mostraron, hay 2 RTCs que mostraron que en esclerosis múltiple mejoraron la ansiedad y la depresión. Se sabe que son útiles para manejar síndromes de abstinencia por otras sustancias como el alcohol, los mismos opioides. La evidencia es débil y un estudio llegó a mostrar que el consumo de estas sustancias podía generar o es pro-depresivo. Ya nos hablaron de convulsiones, yo lo voy a hablar en cáncer porque es el campo mío de cuidado paliativo. Si hay algo bien difícil de manejar es el fenómeno convulsivo en pacientes con enfermedad terminal con metástasis cerebral. Bien sea primaria, puede ser tumor o metástasis cerebral. Y como nos decía ahora el profe, pues se nos está abriendo un campo. ¿Sí? Obviamente usamos todo el instrumental terapéutico que tenemos a disposición, pero ya sabemos que puede ayudarnos a controlar este tipo de crisis. En el sueño, que ustedes vieron que tanto los médicos piensan que sirve mucho para el sueño y los pacientes, la evidencia todavía sigue siendo débil. ¿Sí? El apetito, que fue un boom para el HIV, pacientes con HIV y anorexia, realmente cuando se miran lo que dicen los que saben de medicina en la evidencia, dicen la evidencia es muy débil. Y todavía no ha demostrado que sea mejor con la regla de oro que es el megestrol. Entonces, pero me encontré un artículo, solo uno, por eso lo puse ahí, que me gustó mucho, porque para cuidado paliativo, que me va a vivir el paciente 2 meses, no me interesa mucho que en esos 2 meses me aumente de peso y me coma mucho, me interesa es que me diga, ya disfruto el olor, me comí 2 cositas y me gustó el sabor, y el cannabis mejora la sensación de gusto. Entonces para mí eso es útil, así me digan que la evidencia es débil. En cuanto a la doctora Cuyo me dijo, habla algo de cáncer, ya el doctor nos mostró mucho y afortunadamente me quitó ese peso, ¿sí? Básicamente hay cosas interesantes, tenemos un receptor CB2 que está expresado en este tipo de células y hay estudios como él ya nos lo mostró, donde por ejemplo hay un estudio hermoso de 9 pacientes con glioma, 2 de los cuales hubo remisión completa,
y hay seguimiento con remisión completa, solo con aplicación de este producto a nivel del intracerebral dentro del glioma. Bueno, en cuanto a dolor en cáncer, cuando uno mira dónde están los receptores de cannabis, o endocannabis, perdón, los endocannabinoides, el CB1 está en todas las estructuras que tienen que ver con dolor. Yo ahí les pongo la neuromatriz de dolor a nivel cerebral y expresados al lado en letras las sustancias, las zonas. Todas esas zonas tienen neuronas que sensan y reciben aferencias dolorosas. O sea, si yo me voy a dejar guiar por fisiología, los cannabinoides tienen acción directa en la vía analgésica. Se considera que por ahora la potencia de los cannabinoides se podría, en la escalera analgésica, en el escalón 2. Dicen que puede ser una potencia similar a la de la codeína. Muy interesante, ya lo vimos, no tiene depresión respiratoria, entonces hago sinergia con los opioides. Y sigue siendo el dolor neuropático la clave, pues, que me debe hacer pensar. Bueno, dejémoslo ahí. Esto lo puse simplemente porque también me llamó la atención. Israel aprobó el cannabis en el 2007. Y estos señores hicieron un estudio de 2 añitos, recogieron base de datos del 2015 al 2017, más de 2.000 pacientes. Y cuando uno lee, a un paliativista le gusta eso. La mayoría mejoraron de la náusea, del dolor, del insomnio, del sufrimiento. Hay un más o menos 20% que suspendió el tratamiento, probablemente por efectos secundarios, no lo dicen. Pero si vamos a ver la definición de cuidado paliativo, ese artículo cumple. La mayoría, y todavía lo están usando. Al 2017 seguían con el cannabis. Les ayudó a manejar su enfermedad terminal. Esta es la otra frase que me gusta mucho, porque veo que, o por lo menos yo, no tengo y ni estoy preparado para lo que viene. Autos autónomos, ordenadores cuánticos, algoritmos que van a decir qué ropa debo ponerme según mi estado hormonal, qué ropa, qué gusto, qué comida debo comer, qué música escuchar, dependiendo de mi estado de ánimo. Pero si yo no estoy consciente de esto, probablemente quedaré irrelevante. Vuelvo a ponerlo de cuidado paliativo porque para lo que viene me parece importante, y es que es un campo que en lo personal dije, si yo quiero aliviar el sufrimiento, ¿qué pasa con los endocannabinoides y el sufrimiento? Y definitivamente tiene más receptores, hay más receptores endocannabinoides en el sistema que maneja el estrés humano que opioides y que dopamina. O sea, deberíamos de interesarnos realmente. Ahí hay una gran posibilidad, una puerta abierta a que la gente sufra menos. Y algo interesantísimo, ya hay muchas investigaciones sobre estrés postraumático y cómo el sistema endocannabinoide disminuye la fijación de esa memoria aversiva. Y se hace a través de receptores de cannabinoides y glucocorticoides en el sistema límbico. Se sabe ya que los cannabinoides demoran la consolidación de la memoria de eventos traumáticos en el hipocampo, que todos sabemos que es la zona donde está nuestra memoria total, y en la amígdala, que es la zona que maneja nuestras reacciones emocionales. Me encantó esto, porque yo creo que me está dando muchas luces, o por lo menos espero que ustedes también, en cuanto al manejo del estrés. Todos sabemos que existen 2 formas de hacer analgesia endógena. Se llama la analgesia, la inhibición directa, y la analgesia por estrés, que es cuando yo tengo un estrés y libero cortisol, y eso me libera endorfinas. Pero resulta que los cannabinoides también lo tienen que hacer, lo hacen. Cuando yo tengo un estrés agudo, ¿sí?, se disminuye la anandamida. La anandamida, ¿sí?, a través de aumento de la hormona que glicoliza lípidos y genera todo un factor de liberación de cortisol en el hipotálamo. O sea, esa analgesia por estrés que antes yo pensaba, o así lo veía yo, que era básicamente que la corteza detectaba el estrés, iba al hipotálamo y le decía al factor liberador de
cortisona liberes y todo el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal se activa a través de los endocannabinoides. Pero resulta que si el estrés ya lleva un tiempo, eso sí no supe cuánto, no pude encontrar, se aumenta el segundo factor o el segundo producto del sistema endocannabinoide, el acilglicerol, que genera toda una disminución del eje hipotálamo, hipófisis y de la cortisona. Básicamente, para que lo tengamos presente, cada vez que yo tengo un estrés, los endocannabinoides con este equilibrio de bajar la anandamida y aumentar el ácido glicerol, el arilglicerol, me va a generar una regulación del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Ojo, para los que manejamos cuidado paliativo. Ahí está la puerta del santo grial. No estoy diciendo que haya que hacerlo y que ya es seguro, pero ahí tenemos una puerta de entrada enorme al manejo del sufrimiento. Fuera de que me encontré que cuando yo estimulo receptores endocannabinoides, no solamente actúan a través de los receptores CB1 y CB2, los cannabinoides actúan a través del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y los que trabajamos en dolor sabemos que eso es una base enzimática para el dolor crónico. Se sabe que aumentan la norepinefrina en las vías descendentes, analgésicas per se. Hacen sinergia con el sistema opioide, como nos dijo ahora la doctora Cubillos, aumenta el GABA. Esto me pareció excelente. Los cannabinoides son agonistas de los receptores vaniloides, y el receptor vaniloide es la principal causa de alodinia e hiperalgesia crónica. Ahí tenemos un campo enorme. Y esto también, ya sabemos que son antiinflamatorios y parece que actúan más en inhibir la COX-2 que la 1. Hace años me vi esta película, se la recomiendo, canadiense, se ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Habla de muchas cosas, pero dentro de ellas el protagonista tiene una enfermedad terminal. Eran unos bohemios, sabían de todo, estudiaban, bailaban, se compartían las parejas, esto era un cuento todo extraño. Y este señor, cuando empezó a tener dolor, empezó a fumar marihuana. Resulta que en ese tiempo en Canadá estaban en el conflicto o esa película sale en ese momento, de que el hijo tenía que ir a buscarle la cannabis para que él fumara. Es más, él antes de morir dice, yo quiero fumar cannabis, no me den morfina, no me den nada más. Y la película lo muestra. Y el tipo da a entender que muere muy bien usando esa sustancia. Otro mensaje más desde esa época me llegó a mí y yo no le había pegado mucho de bolas. Cuidado paliativo es el alivio del sufrimiento. Más del 30% de las personas en cuidado paliativo tenemos que sedarlas al final de la vida porque tienen un sufrimiento que se llama sufrimiento espiritual. Ustedes vieron que el cuidado paliativo es biopsicosocial. Nosotros buscamos que la gente no sufra en lo biológico, en lo psicológico, en lo familiar, en lo social, pero el espiritual es de las cosas más complicadas. Básicamente, sufrimiento espiritual quiere decir pérdida de sentido. No tiene sentido esto. ¿Eso quién lo devuelve? No hay medicamento, la psicoterapia es súper difícil. Y resulta que la evidencia nos está empezando a decir que de pronto, usando cannabinoides, podamos ayudar en esto. Y podamos disminuir la sedación para aliviar el sufrimiento espiritual. Con algo que me llamó la atención en los artículos, medicina integrativa cannabinoide. ¿Qué es? Yo me acuerdo que en un principio todo el mundo decía, usted ya se va a morir, coma lo que quiera, déjelo hacer lo que quiera. ¿A qué le van a quitar si ya se va a morir? Es básicamente la misma perspectiva, pero desde una visión distinta. Si tú, con cannabis medicinal, vas a estar más en paz, te vas a volver a sentir reconectado con lo que tú consideras que es importante, hazlo. Así no está en la evidencia todavía. ¿Y por qué? Porque sabemos que el cannabis pues tiene unas propiedades que estos pacientes deben poder acceder. Es euforizante, el cannabis disminuye la memoria aversiva. Ustedes no saben lo que sufre la gente al final de la vida sintiendo y sabiendo que tienen un diagnóstico terminal y que se van a morir. Hay gente que me ha llegado a decir, yo me despierto en la noche recordando cuando el oncólogo me dijo, ya no tengo más para hacer. O sea, estrés postraumático después de una mala noticia.
y los embarcamos en toda la psicoterapia y toda la farmacoterapia que hay, pero esto no lo hemos considerado, puede ser interesante. Sabemos que el cannabis aumenta la percepción, da sensación de bienestar, obviamente sin tener que llegar a la intoxicación. Si en el último, se sabe que el momento de mayor sufrimiento en cuidado paliativo es el último mes de vida, y mínimo un paciente puede tener hasta 6 síntomas a la vez, diferentes. Si yo con un cannabis medicinal le puedo ayudar a disminuir ese número, pues creo que estamos lográndolo. Esta parte me parece muy interesante y la revista lo recomendaba, esta de Current Oncology. Empiece poquito y vaya lento, una aspiradita, 2 aspiraditas, mire a ver, por lo menos mientras logramos titular y conseguir el producto de una manera farmacológica que genere el mismo bienestar. Y me gustó mucho esa última frase. El autor de este artículo decía: la medicina integrativa del cannabis lo que busca es esparcir el camino de la tumba con flores. Si yo le digo a un paciente, ponte en paz, le digo a la familia, despídanse, agradezcan, use la morfina, use el sedante, no dejes de tomarte el ansiolítico o el laxante. Si esto puede generar, el cannabis puede generar una sensación de mayor paz y tranquilidad, pues creo que personalmente me tengo que ver obligado, desde el punto de vista ético y científico, a empezar a considerarlo ya de una manera más seria. Y la última, les quería mostrar que medicina integrativa de cannabis le están llamando terapia de la dignidad. Existe una terapia de la dignidad para aliviar el sufrimiento espiritual, que la creó el doctor Chochinov. Pero estas personas están yendo más allá y dicen, bueno, entonces hagamos terapia de dignidad a través del aumento de los sentidos. Imaginen un paciente en cama que ya no huele, que las cosas no le saben, que mover el brazo le duele, que no lo pueden sentar porque le duele, entonces come lo poquito que come acostado. Por ahí derecho tiene una disgeusia severa, los sonidos molestan, la visión no se enfoca bien, y usted por un producto medicinal de cannabis le aumenta la sensación de audición, las notas se oyen mejor, el color se ve más nítido, la sensación de paz aumenta, el olfato puede ser mucho más sensible de manera positiva. Ese paciente esos últimos 8 días va a agradecer que hayamos podido hacer eso. Me parece muy interesante esto. Buscamos en cuidado paliativo que la gente al final, ojalá siempre, pero al final que nos toca a nosotros acompañarlos, esté conectado. Gran parte del sufrimiento en cuidado paliativo es porque yo pierdo la conexión con lo que yo he sentido y he pensado que es mi vida. Conexión con el trabajo, yo ya no soy el mismo, perdí mi rol, ya no soy el mismo padre, no soy el mismo ciudadano, no me consideran igual. Y ya es difícil que es volverse a conectar. Y no existe medicamento, por lo menos disponible, que yo se lo entregue y se sienta conectado. Parece que cuando usted usa estas sustancias que son endógenas y aumenta la sensación de percepción, muchas de las experiencias que la gente describe es: me volví a sentir acá, volví a sentir que la vida tiene sentido, que todo es bello. Tal vez si ustedes vieron El último samurái, la película, recuerden cuando muere el gran samurái, que él siempre se preguntó y buscaba cuál es la flor más perfecta. Y cuando él ya está agonizando luego de esa gran batalla, hay una cantidad de flores de loto que pasan y las mira todas y dice: todas son perfectas, y se murió. Creo que esa es la idea. Es tan importante esa última fase, esa última frase con la que yo me puedo ir de este mundo, que cuando yo estoy productivo, que cuando estoy aquí de pie sano dando esta charla. Entonces mi invitación es, obvio, seamos curiosos y seamos escépticos, pero para aliviar el sufrimiento. No esperen que la medicina basada en la evidencia les dé la respuesta para empezar. Somos nosotros los llamados a empezar a crear el empirismo para que después la investigación nos pueda mostrar esa evidencia. Muchas gracias.